Vamos a ver. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende esta idea? Y justamente vinieron ya ustedes mismos a interpretar que esto podía presentarse internamente en una pila, lo que podía estar sucediendo en una pila, ¿sí? En una pila eléctrica hay una zona que tiene, imaginarse que una zona llena de cargas positivas y otro lugar de zona llena de cargas negativas. Entonces, cuando tiene esto, una pila, donde esta es una región positiva y esto es negativo, imagínense que por un instante esto podría estar lleno de iones positivos, estos iones negativos, ¿sí? Están separadas de alguna manera y que bueno, si yo acá existe un elemento conductor como este y los dos cables, uno con un cable, hago un puente, esto como si fuera un puente, pero esto es para que vean, digamos, qué es lo que sucede de esa transmisión de electrones. Esto no está bien, porque si pongo es como si estuviese cortocircuitando entre el positivo y el negativo, y todas las cargas deliberadamente pasen por el conductor y neutralicen las cargas estos electrones de más, neutralicen los iones positivos, ¿sí? Se recalienta el cable, ¿sí? Eso también lo habrán experimentado o lo habrán en algún momento intuido, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa a veces en un cortocircuito? Hay un corto o cuando hay un excedente de cargas que estén pasando por un conductor, si ese conductor es muy pequeño, bueno, se puede recalentar el cable y hasta puede cortarse por el traspaso deliberado de electrones, ¿está bien? Esto que yo les explicaba acá, ¿sí? Tiene un gran potencial en muchos ejemplos de la vida real, y eso está bueno. Poder ver algo o entender algo de estas características que puedan manifestarse en ciertas cosas de la vida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pone en el camino una lamparita o algo, ¿sí? Entre positivo y negativo. Ahora vamos a ver qué función cumple esa lamparita, ¿está bien? Que son lo que va a ser resistencia. Profe, una consulta. Si las baterías se conectan en serie, digamos una pila en serie, ¿hay intercambio ahí de movimiento de átomos o no? Lo que pasa es que de electrones, digamos. No, ahí no. Es como que de alguna manera se refuerzan las cargas, porque vos vas a tener una pila de, ahora vamos a ver voltaje y demás, pero si están en serie, como aparecen las radios y demás, vos fíjate que si necesitan 3 volts de voltaje, se ponen 2 de 1,5 en serie. ¿Está bien? Para tener una diferencia potencial de 3 volts. Es como que ahí va a pasar a otra cosa. ¿Está bien? Que después vamos a ver de a poquito. ¿Está bien? ¿Y en paralelo, profe? En paralelo no tendrías, digamos, más reforzado, pero el asunto es que te seguís manteniendo el mismo voltaje. ¿Está bien? No. Por En ejemplo, paralelo cambiaría el amperaje. claro, no me quiero adelantar mucho, pero en las baterías, por ejemplo, de 24 volts que usan los camiones, hay algunos que ponen dos baterías de 12 volts de auto en serie, obviamente que no es la Ah. de 12 volts de auto, son 12 volts más grandes, digamos, más reforzadas, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, ahora vamos a ver qué significa eso de voltaje y demás. Pero vamos de a poquito, que está buena la cosa. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que aprendimos? Tenemos un flujo de electrones, ¿sí? Si tenemos un espacio o un elemento que está lleno de cargas positivas y otro escenario, otro lugar, un cuerpo que está cargado negativamente, si se encuentran de alguna manera, acuérdense que la regla quedaba electrizada negativamente, ¿se acuerdan? Y si se ponía en contacto con alguien, esas cargas, ¿sí? Había un traspaso de electrones, de cargas negativas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién va a ser acá ese de contacto? Este conductor. Va a ser de contacto para que justamente esto que está lleno de iones negativos
puedan pasar a través de él, ¿sí? Y justamente tienen del lado izquierdo un espacio para neutralizar carga, y bueno, va a suceder esto que les comentaba recién. ¿Está bien? Ahora pasa otra cosa. Estas cargas hay que ver, porque un índice es decir, bueno, lo que uno podría preguntarse es, ¿con qué velocidad pasan esas cargas? ¿Está bien? ¿Cuántas pasan? ¿Pasan mucho? ¿Pasan poco? ¿Sí? Bueno, eso hay una medición en función de un determinado tiempo. ¿Está bien? Entonces, hay una formulita que aparece por ahí. Borrado. Hay una formulita que aparece por ahí que dijimos que la intensidad, por decirlo así, la intensidad, ¿sí?, de corriente, vamos a poner acá la intensidad de corriente va a ser directamente proporcional a la cantidad de cargas, dividido el tiempo transcurrido en que pasan determinada cantidad de cargas. ¿Está bien? ¿Lo repite, profe? Que no escuché. La intensidad de corriente o esa intensidad de electrones, por decirlo así, va a depender directamente proporcional de la cantidad de cargas, ¿sí?, que estén circulando por un conductor en función del tiempo. ¿Está bien? Fíjense que obviamente... ¿Dividido algo? Dividido el tiempo. Ah, dividido el tiempo. ¿Está bien? Entonces, cuanto más cargas circulen, digamos, por un conductor, yo voy a tener más intensidad de electrones que están pasando, más intensidad de cargas que están pasando. ¿Está bien? Por eso son directamente proporcionales. ¿Estamos? Y si mantenemos estas cargas, no sé, vamos a poner 10 electrones. Vamos a imaginar que pasan en el tiempo de 1 segundo. ¿Está bien? Y acá 10 sobre 1 me da 10. Vamos a suponer que tenemos una intensidad de 10. ¿Está bien? Ahora, imaginemos que mantenemos el tiempo 1 segundo. Y ahora decimos que en 1 segundo, en vez de decir pasan 10 electrones, pasan 50. En 1 segundo. La circulación es más fluida, ¿verdad? En 1 segundo, si pasaban 10 electrones de un lado a otro, ahora en 1 segundo que pasen 50 electrones, está hablando de que el flujo es más rápido, ¿sí?, de traspaso de electrones. Entonces quiere decir que la intensidad de electrones o la intensidad de corriente aumentó. ¿Estamos? ¿Está bien? Si esto es 50, se habrá ido a 50. Por eso que son estos parámetros directamente proporcionales. De vuelta, si por un instante nos metemos microscópicamente y decimos que en 1 segundo tardan en pasar 10 electrones desde el lado derecho al lado izquierdo, vamos a tener que van a pasar 10 electrones en 1 segundo, vamos a decir que tenemos una intensidad de electrones de 10. ¿Está bien? Ahora, si decimos que en el mismo segundo, en vez de pasar 10 electrones, pasan 50, quiere decir que la intensidad de electrones aumentó, porque pasan más en el mismo tiempo. Entonces quiere decir que ahora la intensidad de electrones va a ser de 50, quiere decir que la intensidad final de corriente o traspaso de electrones va a ser mayor. ¿Está bien? Por eso estos dos parámetros son directamente proporcionales entre sí. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si mantenemos fijo la cantidad de cargas? Vamos a imaginar que pasan 10 electrones en 1 segundo. Pasan 10 electrones y tenemos una intensidad, habíamos dicho que de 10 sobre 1 es de 10. Una intensidad de 10. Ahora vamos a ver las unidades que conforman cada parámetro. Pero ahora imaginemos que voy a variar el tiempo, mantengo la carga, mantengo los electrones, y digo que en un segundo pasan 10 electrones de la derecha hacia la izquierda. Ahora digo que estos 10 electrones, en vez de pasar 1 segundo, van a pasar en 2 segundos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir?
se mantiene constante, disminuyó el flujo de electrones, aumentó Disminuyó la mitad. disminuyó a la mitad, ¿verdad? Porque si digo acá 10 dividido 2 me da 5. Eso me está dando un indicio de que la intensidad disminuyó. ¿Por qué? Y porque en un segundo pasaban 10 electrones. Pero ahora si digo otro escenario donde pasan los mismos 10 electrones, pero en 2 segundos, quiere decir que estos señores pasan más lento. Entonces la intensidad va a ser menor. Es por eso que este parámetro está como denominador, porque son inversamente proporcionales entre sí. ¿Está bien? Esta similitud de esta fórmula, que es la primera que uno siempre aprende en el arte de la electricidad, tiene que ver con el tema de peaje. ¿Está bien? ¿Qué hacen cuando uno hace el peaje? La intensidad de autos. Cuando viene fin de vacaciones o feriados grandes, hay una cuentita que está muy relacionado a esto, que es cantidad de autos sobre el tiempo. Ustedes habrán visto en los noticieros que dicen cuál es la frecuencia de autos que van hacia la costa. Te dicen, estamos en el peaje tal y tenemos una frecuencia de 2000 autos por hora. ¿Sí? Esa va a ser la intensidad. Cantidad de autos sobre tiempo. En una hora están pasando 2000 autos. Esa va a ser la intensidad de circulación. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la cantidad de autos? Si aumenta la cantidad de autos, quiere decir que aumentó la circulación. En vez de poner, no sé, 100 autos, pasan 2000 autos. ¿Eso puede estar en un ejercicio, profe? ¿Qué? Lo de intensidad de corriente igual a cantidad de carga dividido tiempo. Claro, ¿sí? Es esto. Todos los ejercicios a partir de ahora. Sí, algo así, más parecido. Sí. Está bien, pero fíjense la similitud de las cosas de la vida. Esta fórmula, que ustedes se parecen un galerazo Achú. de la electricidad, ¿está bien? Mutéenme los micrófonos, porfa. Tiene similitud con algo de la vida real. Fíjense que es exactamente lo mismo. Y si esos 2000 autos pasan en una hora, tengo una intensidad de 2000 autos por hora. Imagínense que ahora pasan 2000 autos, pero en vez de por hora, cada 2 horas. La intensidad me disminuyó, ¿verdad? Estamos en el mismo escenario que este. Fíjense que justamente esta fórmula tiene mucha similitud con esta de corriente eléctrica. Algo que vos decís, uy, esto está agarrado de los pelos, no lo puedo asimilar con nada de la vida real. Sí, mirá, justamente cuando tenés una formulita, cuando te vas a la costa, que hablan de la intensidad de circulación de autos y de la cantidad de autos sobre tiempo. Esto es la intensidad de corriente, imagínense eso por un instante, son autos, intensidad de electrones, va a ser intensidad de corriente, o de autos, tiene que ver con la cantidad de cargas o la cantidad de autos dividido el tiempo, ¿sí? Que están pasando esa cantidad de electrones o autos. ¿Estamos? Entonces, justamente esta formulita, vamos a borrar acá, ahora va a tener, vamos a pasar a las unidades, ¿está bien? Vamos a ponerla linda. La intensidad de electrones, o corriente o flujo de electrones, que a la que llamamos corriente eléctrica, se denomina con la letra I, ¿sí? Y mayúscula, que esto va a ser intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Va a ser igual, dijimos. Esto es la intensidad de corriente, lo se simboliza con la letra I. Ahora, la cantidad de cargas se lo va a simbolizar con la letra Q. ¿Sí? Esto ya la letra Q, el símbolo Q, ya lo veníamos trabajando hace un ratito atrás, ¿sí? En el tema de las cargas, la ley de Coulomb, ¿está bien? Dividido el tiempo. Entonces este Q es cantidad de cargas. Cantidad de cargas.
Y esta T que está acá es lo que les mencioné hace un ratito, es el tiempo. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos esto que presentamos en una formulita con nombres, ahora lo pasamos y ya le pusimos, digamos, símbolos. ¿Está bien? Estos son los símbolos, donde se van a encontrar en los libros, ¿no? I es igual a Q sobre T. La intensidad de corriente es igual a la cantidad de cargas que circulan en función en un determinado tiempo. ¿Está? Ahora vayamos a las unidades. Las unidades, en el tiempo, va a estar en segundos. En segundos. Las cargas se van a medir en Coulomb. ¿Está bien? Coulomb. Y justamente, si yo divido las unidades Coulomb sobre segundo va a dar una unidad de intensidad de corriente que va a ser ampere. ¿Está bien? Va a ser ampere. Esto se escribe ¿Qué así. es ampere? ¿No? ¿Qué es ampere? Ampere, justamente esto, la intensidad de corriente. Ah, la intensidad de corriente. ¿Está bien? Y se lo va a simbolizar con la letra A mayúscula. ¿Está bien? ¿Estamos? Por ejemplo, voy a borrar este dibujito acá. Hicimos. Si por un conductor están pasando 10 Coulomb por segundo, ¿sí? Tenemos una intensidad donde están pasando 10 Coulomb sobre un segundo, ¿sí? Entonces decimos que la intensidad de corriente es de 10 dividido 1, 10, y Coulomb sobre segundo te da ampere, la A mayúscula. ¿Está bien? Entonces, siempre que yo tenga una división entre cantidad de cargas que se mide en Coulomb dividido el tiempo, segundo, me va a dar como unidad final el ampere, ¿sí? La letra A mayúscula. ¿Está? Esta letra aparece mucho, hasta aparece, digamos, en las térmicas, las llaves térmicas, que ustedes tienen en las casas domiciliarias. ¿Sí? Cuando van a comprar una térmica porque se les quemó en la casa, uno pide, no sé, una térmica de 25 amperes, y usted va a ver que en la térmica aparece 25 y A mayúscula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la térmica esa permite circular como máximo esta cantidad de intensidad de corriente. ¿Está? Pasado esa cantidad de corriente, la térmica salta y te dice, flaco, hasta acá te dejo pasar, más no aguanto, entonces termina cortándote, ¿sí? Deshabilitándote la casa de la electricidad que proviene de la calle. ¿Estamos? Para que tengan una idea de dónde uno utiliza. ¿Está? En el fusible de los autos, cuando uno va a comprar un fusible, o en la fusilera, ustedes ven esos fusibles que dice, en el costadito dice 10A, 25A, 30A, ¿sí? Y lo que uno a veces hace es, si se le quema esta de 10A, y tiene una de 30A por ahí, de 30 amperes, le dice, no, bueno, vamos a ponerle esta aquí con Claro, esta. ¿cuánto aguanta la resistencia de cada uno? ¿Está bien? El asunto es que a veces uno hace macana porque si eso es un equipo que está funcionando mal y se está recalentando, bueno, el fusible lo que te hace es protegerte. Después vamos a ver. El fusible lo que hace es protegerse y saltar, pero si vos le pones un fusible de mayor intensidad que permita pasar más corriente y el equipo está andando mal, se puede recalentar, porque esto no va a saltar porque permite el pasaje de más corriente, y te puede llegar a quemar el equipo, que es lo que uno no quería. Por el solo hecho de ponerle un fusible de mayor aguante, por decirlo así, entre paréntesis. O un cobrecito, ¿no? Si le ponía. Algunos los puentean con un pedazo de cobre. Claro, uno que hacía en los pilares antiguos, tenía las dos, Lo pone. los De dos porcelana. fusibles, claro, cuando había un corto o algo se quemaba ese filamento, se cortaba, entonces uno que hacía, agarraba un cable cualquiera
lo pelaba y agarraba esos filamentos de cobre internos de un cable de conexión domiciliaria y hacía un puente entre los dos casquillos y ya está. Y a veces uno le decía, vamos a ponerle 2 o 3 para que aguante. Y a veces saltaba el fusible de allá arriba, que había que llamar en su momento a Seigba, en aquel momento, ahora Edenor, porque hay un fusible. Bueno, y los coches, profe, el papel metálico del cigarrillo. Claro, tal cual. ¿Se entiende? No me quiero diluir mucho porque yo sé que hay muchos que todavía está diciendo que está hablando, profesor. No los quiero. Vamos de a poco. Entonces, ¿se entendió este concepto de corriente eléctrica? Tiene que ver con la cantidad de cargas, ¿sí?, a través de un conductor en un determinado tiempo. Ya hablamos de que estos dos parámetros, cuanto más cantidad de cargas circulen por un conductor, más intensidad de corriente voy a decir que estoy teniendo. Y si esa cantidad de cargas que circula lo hace en menor tiempo, voy a decir que la intensidad va a ser mayor. ¿Está bien? Y que si lo hace en esta misma cantidad de carga, lo hace en más tiempo, voy a decir que la intensidad de carga de circulación de corriente va a ser menor. De ahí a que el tiempo con la intensidad en esta fórmula sean inversamente proporcionales, si uno aumenta la otra baja, y que la intensidad y la cantidad de carga sean directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta la otra. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula le pusimos símbolos, ¿sí? Y sus letras, qué función cumple cada una y qué es lo que obtengo como unidad final. ¿Está bien? ¿Qué es el ampere? Sí, decime. O sea que Coulomb sobre segundo siempre da ampere. ¿Esa es la regla? Exacto. El asunto que, bueno, hay otra formulita que aparece por ahí de decir, bueno, pero ¿cuánto vale un Coulomb justamente en corriente eléctrica? Porque nosotros hablamos de Coulomb, nos metieron de pre porque teníamos cargas de un determinado valor en Coulomb, ¿se acuerdan? Pero bueno, acá el Coulomb tiene que ver con cantidad de cargas, cantidad de electrones libres, ¿sí?, que están pasando por un conductor. Entonces, el tema es decir, bueno, pero ¿cuánto vale un Coulomb? Justamente en lo que estamos hablando, en intensidad de corriente. ¿Está bien? Entonces, acá cambia porque acá, si estamos hablando de cantidad de electrones que están pasando en un determinado tiempo en un conductor, y acá aparece el símbolo de Coulomb, voy a decir, pero bueno, pero si estamos hablando de electrones, y ahora el profesor me dice de Coulomb, bueno, tiene que haber algo que relacione esta letra o este símbolo, esta unidad de Coulomb, con esos electrones que me estaba explicando recién el profe. ¿Está bien? Y lo que justamente viene es que un Coulomb, ¿sí?, habíamos dicho que era aproximadamente 6,3 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Fíjense que son electrones, cierta cantidad, un montón, ¿sí?, de electrones que pasan por un conductor. Si pasan esta cantidad de cargas, vamos a estar que estaba en el orden de un Coulomb. Vamos a decir que es un Coulomb. ¿Está bien? Fíjense que aprendimos un poquito de notación científica. Imagínense que 10 a la 18 es a partir de la coma 18 lugares para allá, o sea que es poner a 63 17 ceros, así que es una locura, ¿sí? Pero esa cantidad de electrones, a esa cantidad de electrones que están pasando en un determinado tiempo, voy a decir, lo voy a denominar un Coulomb. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, esto tiene un poquito más, está más vistoso, porque si en un determinado tiempo, está pasando un Coulomb en un segundo, es decir, si están pasando 6,3 por 10 a la 18 electrones en un segundo, quiere decir que mi intensidad de corriente va a ser de 1 ampere. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo voy a tener yo 1 ampere? Decimos que la intensidad... Cuando la intensidad y la fuerza es la misma. Decimos que... Por un conductor va a estar circulando 1 ampere cuando esté pasando por ahí un Coulomb en un segundo.
me dijo un profesor una vez. Un segundo, exacto. ¿Está bien? Un coulomb sobre un segundo. Este coulomb es 6,3 por 10 a la 18 electrones en un segundo. Y si en un segundo pasa esta cantidad de electrones, quiere decir que estamos en presencia de 1 ampere de circulación de corriente eléctrica. Todo esto equivale a 1 ampere. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya de ahora tenemos intensidad de corriente eléctrica, es cantidad de cargas que están medidas en coulomb, en tiempo en segundos. Entonces, acá puede ir, vamos a tener 10 coulomb, 5 coulomb, pero ya vamos a saber a qué responde esa letra o esa unidad. Entonces decimos que si por un conductor en un segundo circula 1 coulomb, o mejor dicho, 6,3 por 10 a la 18 electrones, quiere decir que mi circunintensidad de corriente eléctrica va a ser de 1 ampere. ¿Está bien? 1 ampere de justamente estas unidades que son en la jerga diaria, ¿sí? Ustedes ven en los cables, en algunas cosas, te dice la intensidad de corriente que consume. ¿Está bien? Que eso después hablaremos. Pero tiene que ver, ya uno ve mucho la A mayúscula en varios lados. ¿Está bien? Que justamente... Profe, una pregunta. Sí, decime. Siempre que aparezca que tenemos que calcular un coulomb, tenemos que poner el valor ese 6,3. Exacto. ¿Está bien? Como la gravedad, tenemos que usar siempre el mismo número. Exacto. Listo, profe. ¿Está? Este va a ser mi parámetro de referencia para ponerlo en un planteo de regla de 3. En la regla de 3 simple. ¿Está bien? Es lo mismo que si vos querés decir, bueno, cuántas cantidades de electrones pasan por un conductor en un segundo, entonces vos le vas a decir, bueno, pero ¿cuántos coulomb pasan? Decime cuánto equivale un coulomb, para yo poder especificarte cuántos electrones. Vos le vas a decir, bueno, un coulomb vale tanto. Es lo mismo que vos vayas a la panadería y necesito comprar 5 kilos de pan. Bueno, pero ¿y cuánta plata tengo que llevar? Y bueno, pero decime cuánto sale el kilo de pan. Entonces, en base a eso, yo voy y llevo la plata justa para comprar los 5 kilos. ¿Está bien? Es ese parámetro de referencia que uno tiene que tener por ahí y no debe perder de vista. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplo para que clarifique todo esto. ¿Está bien? Porque yo ya sé que es como que están a punto de perderse y no quiero que se me pierdan. Vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a imaginar que de un lugar a otro, ¿sí? Están circulando. Están circulando. Vamos a poner 10 coulomb, ¿sí? Pasan 10 coulomb de un lugar a otro en un tiempo de 5 segundos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la intensidad? ¿Está bien? ¿Cuál es la intensidad de corriente? Entonces uno dice, bueno, a ver, acá tengo una cierta cantidad de cargas eléctricas que equivale a 10 coulomb. Y están pasando en 5 segundos de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, bueno, apliquemos la formulita que dice el profesor, que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de cargas en el tiempo. Entonces, la cantidad de cargas va a ser igual a ¿cuánto? 10 coulomb. ¿Y el tiempo qué va a ser igual? 5 segundos. Entonces, ¿qué va a ser el valor? 10 dividido 5 va a ser 2. Y coulomb sobre segundos me forma la unidad ampere. 2 amperes. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, hasta ahí venimos fenómeno. Pero el asunto es decir, bueno, si alguien se cizaña con esto y dice, bueno, está bien, la intensidad de corriente, si pasan 10 coulomb de un lugar a otro en 5 segundos, yo tengo una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Entonces, y yo quisiera saber, bueno, ¿cuántos electrones están pasando? ¿Sí? En ese tiempo, porque yo me quedé con los electrones. Esto de Coulomb no lo veo bien. Quiero saber electrones, decime los electrones. Bueno, estos 2 amperes, nosotros decimos que si 1 ampere
si para 1 amper está pasando un coulomb sobre un segundo, y que esto es igual a 6,3 por 10 a la 18 electrones en un segundo, ¿está bien? 2 amperes, ¿a qué será igual? Al doble. Si el tiempo se mantiene, va a ser el doble de electrones que va a pasar, el doble de este valor. Claro. 12,6. Claro, exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la reglita de 3 simple que yo puedo hacer? Una reglita puede decir, si 1 amper equivale a 6,3 por 10 a la 18 electrones por segundo, ¿qué es esto? Electrones por segundo, 2 amperes X, y ahí armamos la reglita de 3 simple. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la reglita de 3 simple que voy a hacer? ¿Será directa o inversa? Siempre es directa en estos casos. ¿Qué significa por directa? Pasa de 1 ampere a 2 amperes. Fíjense que este valor de acá abajo es más grande que el de arriba. Entonces, aumento. Acá el valor que yo espero encontrar como X, ¿es mayor al de arriba o menor? Va a ser mayor, porque si acá aumentó la intensidad, el valor que yo espero encontrar acá tiene que ser mayor al de arriba. Entonces también tiene que ser mayor. Entonces, como los dos parámetros, si este aumentó, este tiene que aumentar, el valor que encuentre en X tiene que aumentar, eso me indica que estoy en presencia de regla de 3 simple directa. ¿Qué significa regla de 3 simple directa? Es ese famoso cruce que uno hace, ¿sí? De multiplicar esto que está acá, 2 amperes, por esto que está acá, 6,3 por 10 a la 18 electrones por segundo, dividido ¿qué? 1 amper. 1 amper. Como acá tengo una fracción y tengo un signo por, este signo por en el numerador me habilita a simplificar cosas del numerador con cosas del denominador. En este caso, lo que a mí me ayuda a simplificar es la unidad amper. La unidad en amper. Entonces, la que sobrevive es electrones por segundo. Va a ser electrones por segundo. ¿Y acá qué me queda? 2 por 6,3 por 10 a la 18. ¿Qué hacíamos en estos casos? Agrupamos los numeritos, ¿sí? Representativos, los multiplicamos entre sí, y después le agregamos las notaciones científicas, las potencias, ¿verdad? Bueno, acá lo que tengo que hacer es agarrar este 2 y multiplicarlo 6,3, me queda 12,6, y esta potencia que está acá se la agrego al número final que calculé recién. 10,6 por 10 a la 18 electrones por segundo. ¿Está bien? Esa va a ser mi intensidad, o va a responder a 2 amperes de intensidad de corriente eléctrica. Esta cantidad de electrones por segundo. ¿Está bien, chicos? Tengo que hacer una reglita 3 simple, porque obviamente yo necesito el parámetro de referencia. ¿Cuál es? Este. 1 amper equivale a 1 coulomb por segundo, o dicho de otra manera, equivale a 6,3 por 10 a la 18 electrones por segundo. Entonces, ¿esto qué equivale a 1 amper? Entonces digo, si 1 amper equivale a tanta cantidad de electrones por segundo, entonces 2 amper, que es lo que me dio el ejercicio original, X, y acá hago este producto cruzado, y ahí calculo, encuentro cuánto equivale esos 2 amper, ¿sí? En cantidad de electrones en el tiempo segundo. ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, esa va a ser digamos, la relación que es existente. ¿Estamos, muchachos? ¿Está bien hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Y Ahí, sí. Sí, entiendo que es. Ya lo metimos, digamos, con alguna formulita. Alguna formulita siempre relaciona esto. Lo entiendo todo como lo explica, profe, pero a la hora de ejercerlo es como que, ¿viste? Me traba un No, poquito. bueno, creo que es como que uno se va a ir fogueando. Por eso uno tiene que hacer mucho hincapié en
el material que envía, para que se entienda mejor, ¿está bien? Más el video refuerza el concepto final. Pero bueno, tranqui, ¿está bien? Vamos a imaginar que, vamos a borrar esto, vamos a suponer, y acá por eso la importancia de las cosas que aprendemos, los despejes y demás. Vamos a suponer que en un conductor están circulando 10 amperes. Están circulando 10 amperes, ¿sí? En 2 segundos. ¿Sí? O sea, tenemos una intensidad de corriente de 10 amperes en un tiempo de 2 segundos. Entonces queremos saber qué cantidad de carga están pasando por ahí. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, pará, intensidad sobre tiempo. A ver, nosotros tenemos esta formulita de intensidad de corriente eléctrica, va a ser igual a la carga sobre el tiempo. Esta es mi fórmula madre. A mí me da el tiempo es 2 segundos. Esto es 2 segundos. A mí me da la intensidad de corriente, I, que vale 10 amperes. O sea que esto vale 10 amperes. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es decir, bueno, ¿cuántas cargas son las que están circulando? O ¿cuántos coulombs? ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es lo que hacía, digamos, lo que uno sabe. Es decir, bueno, yo necesito despejar de esta formulita Q. Entonces, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando ahí. Entonces, Q va a ser igual a I por T. ¿Está bien? Ahora reemplazo. Digo, bueno, I, ¿cuánto vale? 10 amperes. Por el tiempo. El tiempo es 2 segundos. 2 segundos. Profe, queda menos de 1 minuto. Perdón. Bien. Vamos a cortar y ahora enganchamos eso. ¿Vamos, chicos? Pero, profe, Sí, vamos.